Para comenzar con la disertación para esta tarde, quisiera que buscáramos el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, y vamos a leer el capítulo 2 a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Las Escrituras mencionan que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, según el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Esta sobreabundancia de gracia demuestra que Dios está a nuestro favor y que nos ama, y que Él no nos ha dado la espalda, así hayamos pecado, que Él tiene los brazos abiertos, esperando que nosotros acudamos a Él, porque Él puede y Él quiere darnos salvación, perdón y vida eterna. A través de la historia de la humanidad después del pecado, han habido varios tiempos de gracia que los hombres han despreciado con fatales consecuencias. Podríamos mirar el primer tiempo de gracia. Lo encontramos en el libro de Génesis. Lo encontramos en el capítulo 6 a partir del versículo 1. Allí dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, en tiempos antes del diluvio, en tiempos de Noé, se venía una gran catástrofe para la humanidad, se venía una destrucción total, y el Señor en su infinito amor dio 120 años de gracia a este pueblo antidiluviano. 120 años predicando Noé, 120 años mostrando el gran amor de Dios, llamando al arrepentimiento. Pero estos hombres, como tenían una ciencia superior, como tenían materiales y tenían recursos superiores, dice que eran recursos muy grandes, tan grandes y quizás más grandes que los que tenemos ahora, y una ciencia infinitamente grande, empezaron a confiar más en lo que tenían, en lo material, que en Dios, y despreciaron el mensaje dado por este siervo hacia ellos. La palabra de Dios dice en el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis que Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia ante Dios? Porque a pesar de lo ilógico que era, que iba a llover e iba a haber un diluvio, Noé confió, Noé tuvo fe en Dios y Noé fue fiel a Dios. Noé predicó 120 años la gracia de Dios. Noé predicó 120 años el gran amor de Dios. Noé
les mostró a ellos que Dios les estaba brindando un arca de salvación donde ellos podían escapar de la desgracia que iba a venir. Pero ellos despreciaron la predicación del siervo de Dios, despreciaron a Dios porque confiaron en todo lo que tenían. Confiaron en lo material, confiaron en los recursos, confiaron en su inteligencia, confiaron en la ciencia. Hermanos, y esto los llevó a la destrucción. Solo Noé y su familia pudieron alcanzar la gracia porque confiaron, a pesar de lo ilógico que era, en la palabra de Dios, porque confiaron en Dios y fueron fieles a Dios. A través de la historia vino un segundo tiempo de gracia también para un pueblo muy conocido por nosotros, para los cananeos. Dice Génesis 15:16, y en la cuarta generación volverán los descendientes de Abraham acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y dice Deuteronomios 20:16-18. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo. A los heteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. En el segundo tiempo de gracia que hubo en la historia del hombre después del pecado, encontramos a un pueblo, a los cananeos. El Señor a este pueblo, a estos pueblos que habitaban la región de Canaán, les dio 400 años de gracia. El Señor lo que quería con el hombre era bendecirlo. Y por eso el Señor le dijo a Abraham que en ti serían benditas todas las naciones. Y Abraham fue a esa tierra y Abraham proclamó el gran amor de Dios y proclamó la bendición de Dios. Pero estos hombres rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron los hijos de Dios, y durante 400 años se fueron en pos de dioses ajenos. Empezaron a adorar ídolos, empezaron a adorar leños, a adorar a las criaturas en vez de al Creador. Aún hasta sacrificaban en abominación sus hijos a estos dioses y se alejaron del Dios que podía protegerlos, se alejaron del ser más grande del universo que los amaba. Y el Señor durante 400 años les mandó mensaje tras mensaje. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, y mientras el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, el Señor les había dado 400 años de gracia a los cananeos. Pero ellos despreciaron el gran amor de Dios, y llegó el tiempo cuando vino la destrucción. Solo unos cuantos pudieron alcanzar la gracia de Dios, porque a pesar de lo ilógico, confiaron en la palabra de Dios. Entre ellos estaba una mujer ramera llamada Rahab. Esta mujer, a pesar de que su vida estuvo en peligro y a pesar de las consecuencias que llevaba, si la descubrían, ella confió en Dios y escondió a los espías, confiando en la palabra de Dios. Buscó refugio en Dios y alcanzó gracia, alcanzó perdón y alcanzó salvación, hermanos. Pero la mayoría de los hombres de Canaán despreciaron a Dios y se fueron tras ídolos, trayendo sobre ellos las consecuencias fatales que los llevaron a la destrucción, a la muerte, hermanos. Familias enteras murieron.
También hubo un tercer tiempo de gracia después del pecado para un pueblo. Lo encontramos en el libro de Daniel y vamos a leerlo en el capítulo 9, el versículo 24 en adelante. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hemos visto 2 tiempos de gracia despreciados, pero que un pequeño remanente alcanzó la gracia de Dios. El primer tiempo de gracia despreciado lo vemos en tiempos de Noé, cuando los hombres confiaron más en lo material, en la sabiduría y en la ciencia, y despreciaron el mensaje de Dios, y para ellos llegó destrucción y muerte. El segundo tiempo de gracia lo vemos con los cananeos. Durante 400 años Dios envió mensajes tras mensajes, y ellos despreciaron y se fueron tras ídolos, se fueron tras dioses falsos y despreciaron al único que podía traerles bienestar, paz, salvación y vida eterna. Este tercer tiempo de gracia nos habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo 490 años de gracia después de la restauración de Jerusalén. Y el Señor mandó mensaje tras mensaje, mandó profetas, mandó mensajeros, y todos ellos fueron despreciados por el pueblo. Confiaron más en los ritos, confiaron más en las ceremonias que en el único que podía darle salvación, perdón y vida eterna. A sus mensajeros los mataron, a sus mensajeros los despreciaron, despreciaron las manos extendidas de Dios y la gracia. Y al final del tiempo lo encontramos en el conflicto de los siglos, como el Señor Jesús lloraba. Cómo es Jesús, el Señor Jesús miraba a Jerusalén, y tras ver todo lo que iba a acontecer con ellos y tras saber de que ellos habían despreciado la gracia de Dios, el Señor Jesús lloraba, hermanos. Miren, les voy a leer aparte de lo que dice el conflicto de los siglos acerca de esto. Desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua, y de todas las regiones del orbe los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. Resaltaba a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de las puertas, torres y pináculos. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, lloraba. El Señor Jesús lloraba, pero no lloraba por lo que le iba a acontecer. Él sabía que tenía que ir a la cruz, él sabía que tenía que morir en la cruz, pero él no lloraba por esto. Él estaba angustiado porque él veía miles de personas que se iban a perder, iban a ser destruidos porque estaban despreciando la gracia y el gran amor de Dios. Dice: a pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, el Señor había seguido manifestándose como Jehová fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad. Durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, durante 490 años Dios envió mensajes de misericordia, mensajes de arrepentimiento. Dios estaba con los brazos abiertos, suplicando al pueblo de Israel que se volviesen a Él. Pero ellos confiaron más en los ritos, en las ceremonias. Ellos pusieron más su fe en los corderos, pusieron más su fe en todo lo que tipificaba a Cristo y despreciaron la realidad del símbolo que era el Señor Jesús. Y esto trajo para ellos unas fatales consecuencias, hermanos. Hemos visto 3 tiempos de gracia a través de la historia de la humanidad. Un tiempo antes del diluvio, 120 años el Señor suplicando para que las personas alcanzaran perdón, alcanzaran refugio, alcanzaran salvación, pero ellas despreciaron esa invitación, esas buenas nuevas que el Señor traía hacia ellos. 120 años predicando Noé y ellos despreciando la gracia de Dios y poniendo toda su confianza en el saber, en la ciencia y en lo que tenían. Esto les trajo a ellos fatales consecuencias. Al pueblo de Canaán, Dios también les envió mensajes de misericordia. Dios trató a través de sus siervos ser bendición. Abraham, a través de Abraham iba a venir bendición para todo el mundo, para el pueblo de Canaán y para todo el mundo, hermanos. Pero durante 400 años ellos despreciaron a Dios y se fueron tras ídolos, tras dioses falsos. Que al final, hermanos, todo esto los llevó a tener fatales consecuencias para ellos y sus familias. El pueblo de Israel durante 490 años recibió mensaje tras mensaje de Dios. Esos mensajes proclamaban unos brazos abiertos llenos de amor que traerían salvación, perdón y vida eterna a ellos. Pero ellos confiaron más en los ritos y en las ceremonias. Y cuando llegó la realidad de esos símbolos, cuando llegó el Señor Jesús, lo despreciaron y lo llevaron a la cruz, hermanos. Y todo esto, por despreciar la gracia de Dios, trajo para ellos fatales consecuencias y para sus familias. Hay un cuarto tiempo de gracia en la humanidad, hermanos. Quisiera leer Jeremías 8:20. Dice así la palabra de Dios. Se pasó la siega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hoy, en el 2022, tú y yo, nosotros estamos en un tiempo de gracia dado por Dios, proclamando sus manos extendidas, invitándonos a que nos alleguemos a Él para que podamos alcanzar perdón, salvación y vida eterna. Pero hermanos, como dice Jeremías, los afanes de este mundo, los recursos que tenemos, quizás la sabiduría que Dios mismo nos ha dado, o nos hemos ido en pos de dioses falsos, o confiamos más en los ritos y las ceremonias, y estamos despreciando al único
que nos puede dar seguridad, salvación y vida eterna. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 259. Dice así: los días de gracia que tenemos están terminando rápidamente. Hermanos, yo no sé cuánto hace que tú conoces la palabra de Dios, pero lo que sí sé es que todos esos días de conocimiento son tiempo de gracia que el Señor te ha dado, pero dice que esos días están terminando rápidamente, hermanos. El fin está cerca, dice la palabra de Dios. A nosotros se nos hace la advertencia: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de la ciudad y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estad apercibidos, no sea que el banquete del rey os sorprenda sin vestido de boda. ¿Cuántos de nosotros llevamos tiempo en la iglesia? Unos 40, otros 50, otros 20, otros 10, otros 5 años. Todos esos años de gracia, el Señor nos está mostrando unas manos extendidas, brindándonos salvación, perdón y vida eterna. Pero hermanos, a nosotros nos está pasando igual que al pueblo antes del diluvio, nos está pasando igual que a los cananeos y nos está pasando igual que a los israelitas, hermanos. Estamos confiando en todo menos en Dios. Estamos despreciando la gracia, estamos despreciando esas manos extendidas llenas de amor. Y si seguimos así, esto va a traer fatales consecuencias para nosotros y para nuestras familias. Por eso la invitación de Dios hoy es a que nos alleguemos a Él, a que busquemos refugio en Él. Encontraremos salvación, perdón y vida eterna. En la palabra de Dios encontramos la historia de grandes hombres y mujeres que lograron buen testimonio por su fe y obediencia. Noé, Rahab y los grandes héroes de la fe, todos a pesar de lo ilógico confiaron en Dios, se allegaron a Dios y pusieron toda su fe y toda su confianza en Él. Le fueron fieles, acataron todo lo que decía la palabra de Dios y por eso alcanzaron gracia ante los ojos de Dios y por eso alcanzaron salvación, perdón y alcanzaron la vida eterna que Jesús va a traer cuando venga por segunda vez, hermanos. Tú y yo estamos en los últimos momentos de la historia de la humanidad. El tiempo de gracia se está acabando. Quiera el Señor que las palabras de Jeremías 8:20 no caigan sobre nosotros. Más bien que si alcancemos esa salvación, más bien que le abramos el corazón a Cristo y depositemos toda nuestra confianza en Él. Venceremos, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el Conflicto de los Siglos, página 618. Dice así la palabra de Dios: los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Quiera el Señor que ese no sea el caso tuyo ni el mío. Tenemos un suficiente Salvador con los brazos abiertos, que hoy, cuando se está culminando el tiempo de gracia, todavía nos está suplicando y todavía está intercediendo por ti y por mí ante el Padre Celestial en el lugar santísimo. Procuremos con diligencia alcanzar esa salvación tan grande que el Señor nos está brindando. Él lo dio todo y lo está dando todo para que tú y yo seamos más que vencedores. Pero la decisión es nuestra.
El tiempo de gracia se está acabando. No nos dejemos adormecer por esa seguridad fatal que solo nos hará despertar cuando la desgracia y las fatales consecuencias lleguen a nuestra vida. Más bien cuando lleguen esos tiempos peligrosos, más bien cuando lleguen esos tiempos tormentosos, que nosotros estemos escudados en el seguro escudo protector de nuestro Dios, que está presto a brindarnos salvación, perdón y vida eterna. Pero el tiempo de la salvación es ahora, hermanos. El tiempo de abrirle el corazón a Cristo es ahora. Mañana puede ser demasiadamente tarde. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo. Cuando el fin del tiempo, el Señor se encamine hacia la tierra para ejecutar su juicio, las temidas plagas comenzarán a caer. Y son las copas de la ira de Dios sin misericordia. Hermanos, esto no es para darles temor ni para mostrarles temor, sino para más bien invitarlos a que nos alleguemos al único que nos ha amado, nos amará y nos está brindando un escudo protector que nos hará más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quemado con un fósforo el dedo? Y eso es doloroso. Y hacemos hasta lo imposible para tratar de calmar y mitigar el dolor. Colocamos el dedo en agua, lo llevamos al congelador de la nevera, lo amarramos con alguna cuerda, le echamos crema dental y hacemos todo porque ese dolor es insoportable, hermanos. Si es insoportable ese dolor ahora que hay gracia, ¿cómo será recibir las plagas sin la misericordia de Dios? Por eso Dios nos ama y por eso Dios nos está mandando estos mensajes para que nosotros nos alleguemos a Él, porque en Él tenemos un refugio seguro, mis hermanos. Dice: entonces los que menospreciaron la palabra de Dios, los que la estimaron livianamente, errarán de mar a mar, de norte a sur, irán de aquí para allá buscando la palabra de Dios y no la hallarán. El momento para buscar la palabra de Dios, el momento para confiar en Dios es ahora, es ya, mis hermanos. En ese tiempo será demasiadamente tarde. La vista de Jesús al mirar a través de las edades se fijó en nuestro tiempo cuando dijo, dice la palabra: si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Este es aún tu día, oh iglesia de Dios, dice la palabra, a quien Él ha hecho la depositaria de su ley. Este día de oportunidad y gracia está llegando a su fin, nos dice la palabra. El sol se está ocultando rápidamente. Podría ocurrir que se esté ocultando y tú no conozcas lo que es para tu paz. Habrá de pronunciarse la irrevocable sentencia, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mis hermanos, en grandes rasgos hemos visto la gracia de Dios operando cuando vino el pecado. Ella ha sobreabundado en la tierra. En tiempos de Noé, sobreabundó, hermanos. En tiempo de Noé, esa gracia sobreabundó y tenía poder para salvar a toda la humanidad de ese tiempo, hermanos. 120 años predicando. Cada martillazo del arca, en la construcción del arca, era un sermón predicándole a las personas de que había un medio para alcanzar salvación, perdón y misericordia, mis hermanos.
Pero los hombres confiaron más en la sabiduría de ellos, confiaron más en la ciencia y en los recursos que tenían. Y esto trajo sobre ellos destrucción y muerte, porque se alejaron del único que podía traerles paz, salvación. Los cananeos les ocurrió algo similar, hermanos. Confiaron más en los ídolos. Se fueron tras pedazos de madera, se fueron tras figuras de la naturaleza y desconfiaron del único que podía darles salvación, y tras esto trajo para ellos consecuencias fatales y la destrucción para ellos y para sus familias. El pueblo de Israel confió más en los ritos, en las ceremonias, y desconfió del único que podía darle salvación y perdón. Desecharon al Dios de la gracia, al Dios del amor, y lo crucificaron, hermanos. Y esto trajo para ellos consecuencias fatales, la destrucción total de la nación en el año 70. Hoy el Señor nos está suplicando a todos que vienen momentos tormentosos, vienen momentos peligrosos para la humanidad, y la única manera para escapar es yendo a esos brazos extendidos de Cristo, yendo a las alas protectoras de Dios. Tú y yo podemos vencer, tú y yo podemos alcanzar salvación, perdón y vida eterna. El tiempo de gracia está por culminar, pero gracias a Dios, hoy todavía Jesús está intercediendo por ti y por mí. Por favor, mis hermanos, no despreciemos la gracia. Alleguémonos a Cristo, confiemos en Él. Venceremos. Nos iremos con Él para el cielo por toda la eternidad. El Señor Jesús te ama. El Señor Jesús quiere darte salvación. El Señor Jesús lo está dando todo para que tú y yo podamos alcanzar el sueño que Él tiene para nosotros, el sueño de una eternidad con Él, felices en el cielo y en esta tierra nueva, hermanos. Vamos a cumplir con el sueño de Dios. Vamos a cumplir con el deseo de Jesucristo. Vamos a abrirle el corazón a Él y digámosle: sí, Señor Jesús, acepto tu gracia y voy a caminar por fe como tú me señales y como tú me indiques el camino. Si así lo hacemos, hermanos, en Cristo seremos más que vencedores. Triunfaremos, estaremos en nuestra patria, viviremos y no habrá nada ni nadie que nos podrá destruir, porque las alas protectoras de Dios estarán con nosotros y nos cubrirán por toda la eternidad. Dios nos bendiga, mis hermanos. Ojalá alcancemos la gracia de Dios. Muchas gracias, mis hermanos.